concepto acerca de Access. ¿Qué es Access? ¿Qué es Access? Podemos definir a Access como una herramienta para la administración de bases de datos relacionales. Esa es la definición de Access, ¿no? Podemos definir a Access como una herramienta para la administración de bases de datos relacionales. Ahí está. ¿Qué más nos dice? En su forma más simple, una base de datos, es una colección de datos. En su forma más simple, una base de datos es una colección de datos. Una colección de datos relacionados a un tema particular. Una colección de datos relacionados a un tema particular. También una lista de datos. Eso es una base de datos, ¿no? En su forma más simple, una base de datos es una colección de datos relacionados a un tema particular. También una lista de datos. Ahí podemos encontrar la definición acerca de Access, ¿no? Una herramienta para la administración de bases de datos relacionales. Vamos con la siguiente. ¿Qué es una base de datos? Aquí vamos a encontrar el concepto. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos. Una base de datos es un conjunto de datos, ¿no? Que están organizados. Es un conjunto de datos que están organizados para un uso determinado. Eso es una base de datos, ¿no? Un conjunto de datos que están organizados para un uso determinado. También aquellas aplicaciones, programas, ¿no? El conjunto de esos programas o aplicaciones que permiten gestionar esos datos, aquellas aplicaciones o programas que permiten gestionar estos datos, es lo que se denomina o se llama sistema gestor de bases de datos. Entonces, el conjunto de programas, aplicaciones que permiten gestionar estos datos es lo que se los llama sistema gestor de bases de datos. Este es el otro nombre que tiene Access.
es un sistema gestor de bases de datos. Y todos aquellos programas también que me permiten gestionar los datos, también se los llama de esa manera, sistema gestor de bases de datos. Las bases de datos de Access, las bases de datos de Access tienen la extensión siguiente. Las bases de datos de Access tienen la siguiente extensión, es esta. Esa es la extensión de una base de datos de Access. Access Database. Una base de datos de Access. Para que el ordenador las reconozca como tal, como una base de datos. Entonces esa es la extensión de una base de datos de Access. Vamos con la siguiente. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las bases de datos. Ya, algunos elementos que podemos tener nosotros en la base de datos. Generalmente las bases de datos consisten de varios elementos, ¿no? Una base de datos puede tener varios elementos de acuerdo a lo que se requiera. Aquí les voy a mencionar algunos de los elementos que podemos tener en una base de datos. Tenemos elementos que son obligatorios y otros elementos que son opcionales, que eso quiere decir que los podemos tener o no, ¿ya? Entonces esos aquí los voy a mencionar. Primer elemento son las tablas. Ahí está, primer elemento, tablas. Este es un elemento obligatorio para nuestra base de datos, las tablas. Las tablas, porque las tablas almacenan los datos. Las tablas almacenan los datos de la base de datos. Las tablas almacenan los datos de la base de datos. Entonces, dentro de las tablitas se van a guardar todos los datos. Todos los datos, ¿no? De la base de datos. Es por eso que es un elemento obligatorio, porque sí o sí necesitamos las tablitas, ¿no? Donde almacenar los datos. Y estos se van a guardar en filas y columnas. Podemos trabajar con las filas y columnas. También podemos trabajar con los registros y campos. Filas, yo hablo de filas, voy a hablar de columnas. Yo hablo de registros, voy a hablar de campos. Ahí está el elemento tablas, elemento obligatorio, indispensable, ¿no?
Vamos con el siguiente elemento, es consultas. Consultas. En nuestra base de datos podemos tener consultas, esto puede ser opcional. Las consultas son solicitudes. Las consultas son solicitudes de determinados datos. Las consultas son solicitudes de determinados datos, como si fueran preguntas. Como si fueran preguntas que se van formulando a la base de datos. Eso es una consulta. Solicitudes de determinados datos de las tablas, como si fueran preguntas que se van realizando a la base de datos. Y este elemento es opcional, lo podemos tener, o si no lo quieren también. Siguiente elemento, informes. Siguiente elemento, informes. Este también es un elemento opcional, lo podemos tener o bueno, si es que lo necesitamos, ¿no? ¿Qué realizamos con los informes? Permiten imprimir los datos. Los informes permiten imprimir los datos de una base de datos. Permiten imprimir los datos de una base de datos o los resultados de una consulta. Entonces, si yo quiero ver, tener los datos de una tablita o de una consulta en papel, debo realizar un informe. Bueno, con el informe yo lo puedo imprimir, todos esos datos que necesito. Siguiente elemento son los formularios. Los formularios también son opcionales, son como vistas que podemos realizar para el registro. Entonces ese también es un elemento opcional, los formularios, ¿no? Que los podemos realizar para la interacción de la base de datos con el usuario. Siguiente es elemento macros. También es opcional y lo podemos utilizar si ya tenemos bien estructurada la base de datos, ¿no? Las macros ayudan a realizar tareas rutinarias. Automatizándolas en un solo comando. Para eso me sirven las macros, que también es un elemento que podemos tener en la base de datos. Ahí están, esos son algunos elementos que contiene una base de datos, ¿no? De Access. Vamos con más, la siguiente. Ahí está. Iniciar Access. Para abrir la aplicación de Access, para iniciar la aplicación, podemos abrirlo desde el botoncito de inicio, situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla, ¿no? Ya conocemos el botón de inicio.
y hacemos un clic sobre ese botoncito donde nos va a mostrar el menú y vamos a buscarlo también en todos los programas, ¿no? En todos los programas hacemos un clic donde nos va a mostrar otra lista con los programas que tenemos instalados, ¿no? En todos los programas buscamos la carpetita del Office, Microsoft Office. Ahí vamos a hacer un clic y dentro de Office se encuentra la aplicación de Microsoft Access. Igual, dentro de la carpetita del Office se encuentra Microsoft Access. Hacemos clic sobre él y se iniciará el programa. Esa es la bueno, es así como yo puedo abrir el Access, ¿no? Botoncito de inicio, ya sabemos, ahí está este botoncito de inicio. Hacemos un clic en todos los programas, podemos buscarlo. Ahí, todos los programas, clic. De aquí buscamos la M de Microsoft Office. Ahí está. Office, ahí en la carpetita hago clic. Dentro de Office ahí se encuentran todas las aplicaciones, ¿no? Yo voy a buscar Access, es esta que me muestra aquí la la A, ¿no? La A color rosado me muestra ahí el nombre también Microsoft Access y con eso podemos abrir la aplicación, iniciar Access. También podemos hacerlo desde un icono, bueno, desde el escritorio, ¿no? Si tenemos el icono de Access en el escritorio, ahí hacemos un clic o un doble clic para poder abrirlo. También lo podemos buscar, ¿no? Aquí en el buscador, escribir Access y listo. Ahí, Access, escribimos y nos mostrará ahí el programa, la aplicación. A ver, yo lo voy a abrir. Y ahí está. Pantalla inicial de Access. Al iniciar Access, bueno, esta es otra diapositiva, pantalla inicial. Al iniciar Access, aparece una pantalla como la siguiente, ¿no? No puede coincidir exactamente con la que ves en tu ordenador, ya que cada usuario puede decidir qué elementos quiere que se vean en cada momento, ¿no? Pero esta es la imagen que me muestra, ¿no? Al iniciar Access. Ahí está, ya les voy a mostrar de la aplicación directamente. Ahí se ve mejor. Esa es la pantallita inicial. Ahí está la imagen. Ya. Aquí en la pantallita inicial vamos a bueno, nos encontramos en el menú del botón archivo, en la opción nuevo del menú archivo, nuevo archivo, ¿no? Entonces aquí me va a enviar directamente donde yo debo elegir en nuevo. Ahí me va a mostrar las plantillas disponibles. Aquí
me dice plantillas disponibles, ¿no? Y por aquí tenemos la base de datos en blanco. También tenemos la base de datos web en blanco, plantillas recientes, plantillas de ejemplo y mis plantillas, ¿no? Y bueno, otras también por aquí abajo. Para comenzar, nosotros vamos con el botón archivo nuevo y elegimos la primera, es una base de datos en blanco. Está ya seleccionada, pero si no estuviera, hacen un clic ahí. Después aquí me va a mostrar más a la derecha, esta es la base de datos en blanco. Más abajo tenemos el nombre de archivo. Nombre de archivo. Eso quiere decir que aquí yo le puedo dar el nombre de la base de datos. Aquí. Y también puedo ver la extensión que tiene. ACCDB. Y también más abajo puedo ver la ruta, es decir, dónde se va a guardar esta base de datos. Ahí está. La carpetita también aquí lo puedo ver. Y el botón de crear. Ya. Entonces, bueno, ahí podemos seleccionar la base de datos. Le podemos dar el nombre a la base de datos. También me muestra la ruta donde se encuentra. Pero si yo quisiera cambiar la ubicación, hago clic en la carpetita. Clic. Se abre esta ventanita de archivo de nueva base de datos, donde ya puedo ubicarlo en otro lugar si es que deseo de esa manera, ¿no? Nombre de archivo también me muestra, tipo base de datos de Access. Ahí está, y aquí le puedo dar otro nombre si quiero cambiarlo, ¿no? En este caso para cambiar la ubicación, ahí lo pueden dar, le pueden dar otra ubicación donde quieren que se guarde esa base de datos. Aquí vamos a darle otro nombre. A ver. Ejemplo. DB. Ahí está. Ese será el nombre de la base de datos y botón crear. Hacemos clic en el botoncito de crear y bueno, ya estamos en la aplicación donde vamos a ver algunas partes importantes también que tiene. Por aquí está la imagen. Quizás no se logre ver bien, voy a acercar un poquito más. Ahí está. Bueno, esa es la pantallita que nos muestra de Access, ¿no? Vamos a verlo desde la parte superior. Ahí vamos a encontrar la barrita de herramientas de acceso rápido. Aquí, en la parte superior a la izquierda, la barra de herramientas de acceso rápido, donde se encuentran algunas herramientas que puedo utilizar, ¿no? En el centro se encuentra la barra de título, donde me muestra el nombre de la base de datos, seguido de el nombre de la aplicación, la barrita de título. Más a la derecha, como siempre, se encuentran los botoncitos de minimizar, restaurar y cerrar la aplicación. Más abajo está la barra de menús, donde también se encuentra el botón archivo. La barra de menús con las pestañitas respectivas.
Debajo de la barra de menús se encuentra la cinta de opciones o barra de herramientas. Cinta de opciones o barra de herramientas. Más abajo encontramos la barrita de estado en la parte inferior de la aplicación, ¿no? Esta es la barrita de estado. Bueno, esas son las partes que me muestra aquí en la imagen. Partes de Microsoft Access. Ahí está. ¿Qué más? Y eso es lo que podemos ver aquí. Barrita de herramientas con algunas herramientas que puedo utilizar. Barra de título con el nombre de la base de datos. La cinta de opciones, barra de herramientas, la barra de menús, la barrita de estado en la parte inferior. En el centro está la tablita. Y por aquí está bueno, se encuentran todos los objetos de Access, ¿no? Vamos a ver. Ya. Continuamos con la presentación. Crear una base de datos. Podemos crear una base de datos en Access, claro que sí. Para crear una nueva base de datos debemos hacer lo siguiente. Clic sobre la opción nuevo del menú archivo. Como estábamos al inicio, de esa manera. Hacer clic en la opción nuevo del menú archivo, que aparece a la derecha de la pantalla, ¿no? Selecciona la opción base de datos en blanco. Ahí está. Archivo nuevo. Y me muestra aquí la base de datos en blanco. Eso lo debo seleccionar para crear una nueva base de datos en blanco, ¿no? Ahí está la imagen. Siguiente. Esto también aparece un panel a la derecha de la pantalla donde nos pide el nombre de archivo de la base de datos, ¿no? Ahí lo podemos renombrar o lo pueden guardar de esa manera, ¿no? Como les sugiere también. Puedes seleccionar la carpeta donde quieres guardar el archivo. Podemos guardar en otra ubicación, ¿no? Para cerrar Access podemos utilizar alguna de estas operaciones. Hacer clic en el botón de cerrar de la parte superior. Pulsar la combinación de teclas Alt más F4 para cerrar. También el botón salir de Access. Esas son las opciones para cerrar la aplicación de Access, que también lo podemos utilizar, ¿no? Ahí está. Bueno, esa es la opción. Vamos a continuar aquí. Ahí está, botoncito de archivo, nuevo, base de datos en blanco y crear. La opción también para crear una nueva base de datos en blanco. Después de crear una nueva base de datos, archivo, nuevo, crear, nos muestra esta pantallita donde se inserta directamente una tablita que se llama tabla 1. Esto se inserta directamente porque necesitamos las tablitas, ¿no? Para la base de datos. Entonces aquí yo puedo ver, dice tabla 1 en la pestañita, tabla 1. Y por este lado es un campo, un espacio donde se van a guardar todos los objetos de Access. Eso quiere decir que por aquí yo voy a poder ver todas las tablitas que voy a crear,
Si voy a realizar un informe, ahí va a estar. Todos los elementos se van a guardar aquí. También tiene su campo de búsqueda. Si quiero buscar alguna tablita en específico o algún elemento en específico, si tuviéramos varios, puedo utilizar ese campo de búsqueda. Muy bien. Al insertarse la tablita 1 me va a mostrar esta pestañita de herramientas de tabla, donde encontramos la pestaña de campos y tabla. Campos y tabla. En campos tenemos el grupo vistas, campos, grupo vistas, con la herramienta ver, y también ahí me muestra la reglita, la escuadra y el lápiz, ¿no? Esta opción es para pasar de esta vista en la que nos encontramos a otra vista, que es la vista de diseño. En ver, aquí puedo hacer clic en esta flechita de ver, donde me va a mostrar las opciones de vistas, las distintas vistas que tiene la tablita, ¿no? Y en las cuales podemos trabajar. Son 4 vistas, aquí solo me muestra 2 porque no hemos guardado la tablita. Entonces aquí puedo ver las vistas con las que vamos a trabajar también. La vista hoja de datos y la vista de diseño. Esta es la vista de diseño que se encuentra aquí y es una forma de pasar a esa vista de forma rápida. Entonces, vista hoja de datos es esta vista en la que estamos, y podemos pasar a la vista de diseño, que es una vista donde también vamos a poder encontrar más opciones para la tablita. También tenemos en la misma pestaña de campos el grupo agregar y eliminar con algunas herramientas, y bueno, los otros grupos y herramientas, ¿no? Que también no se pueden utilizar en este momento, ¿no? Ya. ¿Cómo sabemos en qué vista estamos? Estamos en la vista hoja de datos. ¿Dónde puedo ver eso? En la parte inferior de la pantalla. Aquí me indica, vista hoja de datos, en la barrita de estado. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Necesito guardar esta tablita. ¿Cómo guardamos la tablita? Ahí hago clic en la pestañita de tabla 1, ahora un clic derecho, donde me va a mostrar estas opciones: guardar, cerrar todo, vista diseño, vista hoja de datos. Voy a utilizar la opción de guardar. Tabla 1, clic derecho, guardar. Hago clic en guardar, me sale esta ventanita de guardar como, donde le doy el nombre de la tablita. Dice tabla 1. Esa era la sugerencia, ¿no? Así estaba. Tabla 1. Puedo guardarlo con ese nombre, pero de acuerdo a la base de datos que vamos a realizar, le vamos a dar el nombre, ¿ya? Ustedes le pueden dar otros nombres, también se puede, ¿no? O dejarlo como está, tabla 1, guardarlo de esa manera. A ver, ya, lo vamos a guardar de esa manera, tabla 1, aceptar, y listo. Ya está guardada la tablita. Clic derecho, ahí lo podemos guardar, cerrar todo. También podemos pasar a cualquiera de estas vistas haciendo clic derecho. Vista diseño, hoja de datos, tabla dinámica, gráfico dinámico. También eso lo podemos encontrar aquí en el botón, en el grupo vistas, en la herramienta ver, en la flechita, clic,
ahí están todas las vistas. Cerrar. Para la base de datos necesitamos tablas. ¿Cuántas tablas? Eso es de acuerdo a lo que vayan a realizar, ¿no? De acuerdo a lo que se les pida. Ahí lo pueden crear, ¿no? Varias tablitas para la base de datos, ¿no? Las que se necesiten lo pueden crear. Aquí tenemos solo una tablita, ahí ya está guardada, tabla 1. Pero necesitamos más tablitas para la base de datos. ¿Cómo lo podemos insertar más tablitas? Nos vamos a la pestañita de crear, ahí está, pestaña crear. Clic. Ahora nos vamos al grupo tablas. Plantillas, tenemos ahí el grupo tablas. Aquí se encuentra la herramienta de tabla y diseño de tabla. Entonces podemos crear una tablita, bueno, otra tablita, ¿no? Pestañita crear, de esa manera. Pestaña crear, grupo tablas, herramienta tabla. Ahí hacemos clic en la herramienta tabla para crear una nueva tablita. Clic. Ya tenemos tabla 2. Y lo mismo, con esto yo lo puedo guardar. Darle otro nombre, modificar, ¿no? A ver, clic derecho, guardar. Este será ejemplo 2. Ejemplo 2. Aceptar. Ahí está. Cerrar. Ejemplo 2, tabla 1. Necesito más tablitas. Botón crear. Herramienta tabla. Clic derecho en la pestaña de tabla. Guardar. Guardar como. Ahí me pide el nombre. Ahí está, ejemplo 3, botón aceptar y listo. Ahí está las tablitas que hemos creado. Tabla 1, ejemplo 2, ejemplo 3. De esa manera podemos ir creando todas las tablitas que necesitemos para nuestra base de datos. También se pueden ir realizando más opciones. Con las tablitas. Por ejemplo, aquí en tabla 1. Clic. Y ahí mismo voy a hacer un clic derecho.
Bueno, ahí vamos a encontrar más opciones de las tablitas. ¿Ya? Clic derecho sobre tabla 1 me va a mostrar la opción de abrir, abrir en una vista de diseño. Podemos importar base de datos de Access, podemos exportar, recopilar y actualizar datos, podemos cambiar el nombre, ocultar en este grupo, eliminar, cortar, copiar, ver propiedades de tabla también. A ver, por ejemplo, yo puedo modificar, cambiar el nombre, ¿no? Quizás necesito llamarlo de otra manera a esta tablita. Entonces se puede haciendo un clic derecho sobre la tablita 1. Clic derecho y la opción, aquí está, cambiar nombre. Clic y ya puedo modificar. Ejemplo 1. Ejemplo 1, así, y enter o otro clic en otro lugar y listo. Ya está, hemos modificado, hemos cambiado el nombre de esa tablita. Ahora es ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. ¿Qué más se puede hacer? Podemos eliminar las tablitas. Claro que sí, tal vez no necesitamos alguna tablita, lo podemos eliminar como haciendo un clic derecho también en la opción, aquí abajo se encuentra eliminar. Clic en la opción de eliminar, de ahí me va a mostrar este aviso de Access donde me dice desea eliminar la tabla. Ejemplo 3, si elimina este objeto se lo quitará de todos los grupos. Haga clic en ayuda para obtener más información, ¿no? Tenemos 3 botones, sí, no o ayuda. Entonces, ¿está seguro de que quiere eliminarlo? Sí. Ahí está, y con eso lo podemos eliminar. Clic derecho, eliminar. Ahí me va a mostrar, ¿no? Si no quiero, entonces en el botoncito de no o en la X para cerrar esa ventanita, ese cuadrito de diálogo. Ahí está. Esas son las opciones que podemos ver en la en tablitas, ¿no? Para las tablitas. Ya, ahora vamos a
comenzar con una nueva base de datos. Em, Vamos a realizar la base de datos para el registro de estudiantes. Para el registro de estudiantes.